Hola a todos y bienvenidos al capítulo 2 de Nociones Microbiológicas Generales. En este capítulo vamos a estar viendo todo el mundo de las bacterias, los hongos, los virus, los parásitos, todos los organismos que pudieran servirnos para fabricar alimentos o que pudieran enfermarnos de acuerdo a quiénes sean y en qué condiciones se encuentren. Lo primero que vamos a hacer es hablar de qué es el microorganismo. Y son organismos vivos que al ser micro solamente los podemos ver utilizando un microscopio, por lo general. Se pueden encontrar en el agua, aire, suelo, en las personas, en los alimentos, por supuesto, y se pueden clasificar según el uso-beneficio que puedan tener para nosotros, ¿sí? Por eso podemos encontrar microorganismos que son los llamados beneficiosos, porque los beneficiosos justamente te van a aportar un beneficio a la salud y normalmente son utilizados en las industrias para la elaboración de queso, de panes, de vino, cerveza, de yogures, ¿sí? Luego tenemos los microorganismos perjudiciales y estos perjudiciales los dividimos en dos. De acuerdo a los que son microorganismos de alteración, los que alteran un alimento, que te das cuenta porque, por ejemplo, no sé, la leche está cortada, un alimento está en mal estado, un pan con moho, ¿sí? Y por otro lado, el microorganismo perjudicial, pero que es patógeno. Patógeno significa que produce enfermedades. Y quizás naturalmente no nos damos rápido cuenta. Es decir, no estamos al pendiente constantemente de que este organismo, por ejemplo, saque algún olor fuerte o color o textura, como que haya algún cambio notorio. Quizás no lo hay ese cambio notorio, pero están y son perjudiciales como el de la salmonela, la Escherichia coli, la Shigella, ¿sí? El Clostridium botulinum. Son un montón de microorganismos que pueden enfermarnos. Vamos a empezar con las bacterias. Estos son microorganismos formados por una sola célula o unicelulares. La célula que forma a las bacterias se le llama célula procariota o procarionte. La procariota significa pro, que es primitivo, cariota es de carion, del latín, núcleo. Significa que tiene un núcleo poco desarrollado, primitivo, a diferencia, por ejemplo, de los hongos, ¿sí? Que pueden ser unicelulares o pluricelulares, pero ya vamos a llegar ahí. Al igual que los seres humanos, las bacterias también necesitan comer y necesitan nutrientes para poder vivir, para poder multiplicarse, ¿sí? Y obviamente, para que me puedan enfermar, tienen que estar en un gran número. Una sola bacteria no te va a enfermar. Tiene que ser un gran número que pueda afectar la salud, ¿sí? La forma de reproducción sexual de las bacterias se llama división binaria o fisión binaria, que en pocas palabras significa, como acá tenemos en este cuadrito, que de una célula madre obtenemos en etapas dos células hijas con la misma información genética de la madre. Por lo tanto, siempre la división es de a dos, binaria, de una madre, dos, de esas otras dos. Y así, plan, 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 cada dos, cada dos, cada dos, se van a seguir multiplicando. Datito de color, la palabra bacteria significa bastón pequeño. Nada, quería contarlo. La estructura de las bacterias. Ojo, algunas pueden tener esta forma y otras no. Hay algunas que tienen formas redonditas, ya las vamos a ir viendo. Pero la estructura de la típica bacteria que uno conoce tiene una cubierta como un cascarón exterior, ¿sí? Que es la que se llama la cápsula. Más adentro hay unos pelitos, que son las fimbrias, y el pili, que son como la vellosidad, que ayuda a que se puedan enganchar a otras células esas bacterias o intercambiar el material genético. Los flagelos, que son como esa colita verde que tiene aquí, que lo que hace es actuar como de piernas o pie y lo ayuda a que se desplace, como que latiguea como un látigo para que se desplace rápidamente, ¿sí? Luego tenemos la pared celular, que es la capa protectora gruesa, que es esta amarillita. Luego tenemos la membrana citoplasmática y ese liquidito que parece como agua, que es el citoplasma. Acá adentro, todo eso rojo es el material genético que tiene, que es el ADN de la bacteria. Es la información que se ve dividiendo. Características de las bacterias pueden tener tres formas: cocos, bacilos y espiroquetas.
Como decíamos recién, esta es la morfología, la forma que pueden presentar algunas bacterias. Los cocos son de forma redondita, como estos que se presentan aquí arriba, cocos, diplococos, tétradas, sarcinas, los que tienen forma de collarcito, los estreptococos, y los de forma de racimo de uva, los estafilococos. Se los estoy nombrando porque son como los más famosos estos de abajo. Después tienen con forma de bastón, que son los bacilos, como tiene acá un bacilo, un diplobacilo cuando son dos, los estreptobacilos cuando son el collarcito. Y después tenemos las espiroquetas, que tienen formita como espiralada. Van a ver acá esto, que parece un fideo tirabuzón, la espiroqueta. ¿Sí? Bien, vamos a continuar entonces. Como dije recién, los cocos son los de la forma redondita. Cuando se agrupan como el collar son los estreptococos y cuando tienen forma de racimo de uva, los estafilococos. Los bacilos tienen formita de bastón, como dijimos recién. Los bacilos con curva que presentan espirales se los llaman espirilos. Y algunas bacterias en espiral tienen formas como las espiroquetas, que parecen un sacacorcho. Y los bacilos están normalmente curvados, tienen la forma como si fueran una coma. ¿Sí? Vamos a hablar de las esporas. Este punto es re importante sobre las bacterias. Porque algunas bacterias, cuando se encuentran amenazadas por el calor extremo, el frío extremo, un ambiente muy ácido o deshidratado, o al revés, con exceso de líquido, o lo que sea, puede poner en riesgo la vida de la bacteria. Entonces las bacterias, algunas para poder sobrevivir, crean y desarrollan un mecanismo de defensa, que es como una protección, como si se pudieran construir una casita donde meterse adentro y si afuera llueve, no me entero. ¿Sí? Entonces, esa protección donde va a crear la bacteria se le llama la espora. Puede vivir la bacteria dentro de esa espora. Hagan de cuenta como el ejemplo de aquí abajito del dibujito. La espora bacteriana es como una bacteria momificada, ¿no? Es con una protección que lo va a volver inmune, como que si afuera el ambiente está ácido, alcalino, o hay alguna amenaza, a esta bacteria con la espora no le va a pasar nada. Pero ¿cuál es el problema de que estas sean resistentes? Que justamente van a poder sobrevivir a muchas condiciones y nos pueden llegar a enfermar. Porque cuando esas condiciones amenazantes del ambiente se calmen y la bacteria no sienta esa amenaza y ese peligro, va a romper y desintegrar la espora. Y dentro de la espora no es que estaba haciendo nada, estaba produciendo esa bacteria unas sustancias tóxicas llamadas toxinas. Y esas toxinas liberadas en los alimentos nos van a provocar una intoxicación alimentaria. Ahí está. Las bacterias que forman esporas, en ausencia de oxígeno, germinan, crecen y excretan las toxinas. Hay dos tipos, están las endotoxinas y las exotoxinas. Pero ese dato no me interesa que te lo sepas. Con que sepas que la bacteria crea una capa protectora donde se mete adentro y se protege de todas las condiciones, calor, frío, temperatura, acidez, humedad o lo que sea, y que adentro de esa espora fabrica las toxinas, que son las sustancias tóxicas que nos van a provocar una intoxicación, ya estamos del otro lado. Las condiciones para que se reproduzcan las bacterias son el famoso chato, que implica comida, humedad, acidez, temperatura, tiempo y oxígeno. Cuando hablamos de comida hablamos de los nutrientes que nos aporta la comida. Cuando hablamos de la humedad hacemos referencia no solo a la humedad del ambiente, sino al término actividad acuosa, que es como el liquidito, el agüita que está dentro de tu alimento. La acidez, que un alimento puede estar muy ácido, neutro o alcalino. La temperatura, que obviamente depende si hay temperaturas bajas, medias o altas, cómo se van a llamar esas bacterias. El tiempo, cuanto más tiempo le doy a una bacteria, más cantidad de bacterias se van a reproducir. Sepan que cada media hora aproximadamente hay un nuevo ciclo de bacterias. Y el oxígeno es otro punto importante, porque hay bacterias que viven en presencia de oxígeno y otras bacterias que viven en ausencia de oxígeno. ¿Sí? Y dependiendo, o si viven con muy poquito oxígeno también. Acá mencionaba el tema de los nutrientes, que es importante que consuman proteínas, hidratos de carbono y grasas. Obviamente eso es lo que más necesita para que sea de alto riesgo y nos podamos enfermar.
Eso en cuanto al tema de los nutrientes que necesitan las bacterias que lo toman a través de los alimentos. Por otro lado, tenemos la humedad o la actividad acuosa. La humedad es la cantidad de agua libre que tiene un alimento y que obviamente va a ser usada por las bacterias. En ese liquidito es donde se van a alojar las bacterias y van a empezar a reproducirse. Cuanta más agua haya disponible, más riesgo hay de que se contamine con bacterias. ¿Sí? Por otro lado, la desecación es lo opuesto a esa humedad, porque ayuda a poder conservar un alimento. Cuanto más deshidratado se encuentra, más vida útil tiene y menos riesgo de que se contamine con bacterias. Hay un indicador que te permite medir el contenido de agua que hay adentro de un alimento y se le llama AW o Activity Water o actividad acuosa. Su escala va de 0 a 1. La acidez. Se van a dar cuenta que hacia la derecha tenemos la escala del pH y van a ver que hay distintos pHs y no significa que son buenos o malos. Simplemente, en el caso de los microorganismos, las bacterias van a preferir los alimentos que no son muy ácidos o más bien los neutros como el agua. Y los alimentos muy ácidos como el limón, el vinagre, no permiten que los microorganismos puedan crecer y se multipliquen. Algo importante acá, lo voy a aclarar aunque no tenga que ver con este capítulo. El vinagre y el limón no son desinfectantes. Ya está, lo dije. El nivel de acidez de un alimento se puede medir con un indicador que es el pH y el aparato que se utiliza para la medición se llama pHímetro. También se puede usar unas tiras reactivas que son muy útiles. Según el grado de acidez, hay bacterias acidófilas, que son las que crecen en ambientes muy ácidos, neutrófilas, que es las que viven en ambientes de pH neutro, y alcalóficas o basófilas, que son las que viven en ambientes más bien de mucha sal. ¿Sí? Se los suele utilizar y clasificar más a nivel industrial. Pero a nosotros nos sirve saber ese dato de color, ¿no? Que son, según el grado de acidez, acidófila, neutrófila o basófilas. La temperatura. Esto es súper importante. Las temperaturas bajas, ¿sí? Entre 0 a 4 grados, son las temperaturas ideales para conservar un alimento. Pero arriba de los 5 grados, entre los 5 y los 60 grados, entramos a la zona de riesgo, la zona donde los microorganismos se reproducen súper rápido y que está bien peligroso, ¿sí? Arriba de los 63 grados ya empiezan algunas temperaturas de cocción y los microorganismos empiezan a morir. Esa zona entre los 4 o 5 grados y los 60, esa zona es la adecuada para que se contaminen los alimentos, ¿sí? Temperatura de alimento. Las de refrigeración van de 0 a 4 grados, las de zona de peligro de 4.1, casi 5 también, a 60 grados, y las de menos 18 a menos 25 son las de congelación. En un mantenedor caliente, pensando que hay algún mantenedor en las cocinas, tienen que estar mínimo a 60 grados para arriba. Y en el caso de las temperaturas de mantenedores fríos, tienen que estar máximo a 7 grados. ¿Sí? Perfecto. Acá hay algunos ejemplos para que puedan ver en el tema de cocciones, para que puedan tener referencias. Lo más importante es que normalmente los pescados están entre 63 y 65 grados, el cerdo en 68, las carnes de res en 70 y 74 las carnes de aves o pollo, y mismo los alimentos recalentados a 74 grados. Si están en temperaturas frías viviendo, entre menos 5 a 20 grados, son las temperaturas de las psicrófilas. Las bacterias mesófilas viven a temperatura ambiente, de 20 a 40 grados. Las bacterias termófilas, de 40 a 70. Y ya las hipertermófilas, que no son los casos más normales, están encima de los 80 o 100 grados, son hipercalientes. No sé qué pasó. Aquí. Tiempo. Obviamente, como dije antes, cuanto más tiempo obtienen para reproducirse, más cantidad de bacterias vamos a obtener. La velocidad de reproducción de las bacterias se da de 15 a 30 minutos aproximadamente. Y si se mantiene esa velocidad, en 16 horas una sola bacteria te puede hacer unos 5.000 millones de bacterias. O sea, tranqui. Según el oxígeno, aquí tenemos bacterias aeróbicas que viven con oxígeno y anaeróbicas sin oxígeno, pero dentro de las...
como acabamos de decir, el oxígeno puede generar que tengamos bacterias que vivan con oxígeno o que vivan sin oxígeno. Hay anaeróbicas, que significa que viven sin oxígeno estrictamente, o sea, únicamente vivo sin oxígeno, como son estas, por ejemplo, son las obligadas. Después tenemos facultativas, estas normalmente se caracterizan por hacer fermentación, así que cuando hacemos kefir o hacemos cerveza, son bacterias aeróbicas facultativas, permiten fermentar. Estas son anaeróbicas aerotolerantes, significa que pueden vivir con o sin aire lo más bien. Las microaerófilas viven con un poquito de oxígeno. Y después tenemos las aerobias, únicamente con oxígeno. ¿Sí? Seguimos. Acá es lo mismo, es para que lo lean tranquilos. Habla de la temperatura, el pH y el oxígeno y cómo se las llama, eso lo mencionamos recién. Ahora nos despedimos de las bacterias y vamos a conocer un poquito más sobre los hongos, los parásitos y los virus. Antes de arrancar les quiero decir algo importante. Cuando un alimento se empieza a descomponer, primero fueron las bacterias las que empezaron a degradar ese alimento. Normalmente consumen los azúcares que están contenidos en el alimento y luego regurgitan, o sea, como si vomitaran sus enzimas digestivas sobre la superficie del alimento para empezar a descomponerlo. Eso empieza a alterarlo y cuando hay bacterias empieza a haber olor o sabor o color desagradable, ¿sí? Al cabo de unos 4 o 5 días que esas bacterias fueron haciendo su trabajito de ir descomponiendo, van a aparecer naturalmente los hongos, en este caso los mohos, ¿sí? Que son descomponedores obviamente de la materia orgánica. Pero las bacterias que ya estaban van a seguir avanzando, no es que se mueren o que los hongos se las comen, no. Las bacterias que estaban van a seguir atacando el alimento, por ende, esto de te corto un pedacito y se puede usar, guarda con eso porque todavía puede tener bacterias y te puedes agarrar alguna enfermedad gastrointestinal. No podemos comer un alimento que ya tiene hongos en su superficie, ni siquiera aunque lo cortemos, ¿sí? Los hongos son microorganismos del reino fungi y a diferencia de las bacterias que tenían células procariotas, los hongos tienen célula eucariota, que vendría a ser eu, que es nuevo o verdadero, y cariota viene de carión, núcleo, un núcleo evolucionado, moderno, desarrollado, ¿sí? Los hongos se dividen en los mohos, que son los pluricelulares, y las levaduras, que son unicelulares. Acuérdense, unicelulares es formada por una sola célula y pluri por más de una célula, ¿sí? En el caso del moho son los pelitos finitos y en el caso de las levaduras son como unas especies de puntitos que van apareciendo. Así como teníamos bacterias beneficiosas y perjudiciales, aquí también tenemos hongos beneficiosos y perjudiciales. ¿Cuáles son los beneficiosos? Aquellos que nos pueden servir, por ejemplo, para la elaboración de otros alimentos, como puede ser el queso Roquefort, que usa un Penicillium roqueforti, o puede ser la levadura de la cerveza, que se usa para hacer las cervezas, vinos, panes. También puede ser las setas, los hongos, champiñones, gírgola, shiitake. Y después tenemos los hongos perjudiciales, que son aquellos que si por accidente los consumimos, los tocamos o los inhalamos, nos podemos llegar a enfermar. ¿Cómo es la forma de los mohos y levaduras? Acá van a ver. En el caso de los mohos, son como unos pelitos que van armando adelante como un sombrerito de pelitos. En cambio, la levadura es más como unos puntitos que se encuentran en el alimento. Otro tema importante, ¿se acuerdan que las bacterias decíamos que para protegerse de las condiciones amenazantes del medio formaban la espora? Bueno, los hongos también, ¿sí? La forma de protegerse y también su forma de reproducción sexual se da por las esporas. Entonces, por un lado la espora les permite reproducirse y por otro lado la espora les permite que sean resistentes y sobrevivan y además puedan formar esas sustancias tóxicas que habíamos hablado antes, que eran las toxinas en las bacterias, pero que en los hongos les llamamos micotoxinas. Ahora hablamos de los parásitos. También son organismos vivos, pero que viven a expensas de otro organismo que va a ser su huésped, ¿sí? Los principales mecanismos de transmisión de los parásitos es consumiendo alimentos o agua contaminada o también en contacto directamente con la piel, ¿sí? ¿En qué alimentos puede haber parásitos? Pescados, en la carne mal cocinada, en las plantas, las verduras crudas o contaminadas.
Como decíamos, estos pueden ser algunos de los alimentos donde se pueden encontrar parásitos. También, por supuesto, los cereales como el arroz, las legumbres, las especias también pueden ser. ¿Cómo se reproducen los parásitos? Una buena pregunta. Normalmente los parásitos ponen huevos y esos huevos, que son microscópicos, súper chiquititos, pueden llegar a la boca de las personas mediante los alimentos, el agua o por los dedos también, las manos. Una vez que se tragan esos huevos de parásito, los huevos eclosionan en la zona de los intestinos nuestros, donde es la zona de absorción de nutrientes, y maduran hasta convertirse en los gusanos adultos al cabo de unas semanas. Los virus. Los virus son un tipo de parásito, pero un parásito intracelular obligatorio, que significa que es un parásito que vive dentro de las células obligadamente. No tiene otra forma de parasitar que no sea de una célula a otra. Cada partícula del virus, que es la partícula vírica o virión, tiene ARN o ADN, que es el material genético, ¿sí? Y está recubierto por una cubierta proteica. Acá van a ver distintos tipos de virus. Estos se llaman bacteriófagos, es un tipo de virus. Este es el virus de mosaico, el adenovirus, que es parecido, el adenovirus, y el virus de la gripe, que es más parecido al virus del COVID, si lo ven. Y adentro que guardan todos el material genético, la parte más importante, que es el que le va a dar la información para que ellos puedan seguir parasitando en otras células y seguir contaminando, ¿sí? Los virus se pueden como fotocopiar en el interior de las células vivas. ¿Cómo se reproducen? Acá el virus lo que hace es clavar las patitas, si se ve, sobre la célula que va a infectar, que puede ser la célula de una bacteria, un animal, una persona, y permite que el ADN o ARN que tenía el virus pueda bajarse, ¿sí? Y aquí cuando baja, se va a unir al material existente en esa célula para contaminarlo y formar ahí nuevos virus, ¿sí? Rompe esa célula una vez que se juntan varios virus y empiezan a atacar, ¿sí? Acá se ve un poquito mejor, pero en todas el sistema es el mismo. Clavan las uñitas, liberan el material se une, formando acá el origen al nuevo virus que va luego a romper la célula y salen todos, ¿sí? No me importa que sepan estos nombres, quiero que sepan nomás el sistemita que les acabo de contar. ¿En qué alimentos pueden haber virus? Y bueno, normalmente en el agua para consumo humano, el agua de riego, también en los pescados, en los moluscos, ¿sí? Incluso en el estiércol de los animales. Acá hay un video muy divertido que habla de virus, bacterias y hongos que les puede llegar a gustar y servir mucho. Le dan el clic así, como estoy dándole yo, y van a ver que solito aparece el video. Así que ahí van a poder verlo sin problema. Y van a ver, más abajito, que aquí está. Gracias por completar el módulo 2. Y aquí le hacen clic al siguiente enlace para que pueda llevarlos a la evaluación. Espero les haya gustado el módulo. Cualquier consulta pueden escribir a yamila@grupopatagonia.mx o a través de sus encargados me pueden hacer llegar sus consultas. Nos vemos en el próximo módulo. Chao.